Hola y bienvenidos a Tucúa. Yo soy Daniel Jivillé. El episodio de hoy será un poco distinto. Hoy tocaremos aspectos éticos relacionados a la investigación clínica, particularmente desde una perspectiva histórica y de principios. Mucha de la evidencia que todos los días consultamos y que forma la base de la actividad clínica que desempeñamos deriva de estudios que no siempre han sido éticamente realizados. Y es que el concepto de la ética en investigación clínica ha cambiado con el paso del tiempo. En este episodio hablaremos acerca de los fundamentos de la ética en la investigación clínica, de su evolución con el paso del tiempo y la manera en la que se han ido adaptando estos fundamentos a las situaciones contemporáneas. Asimismo, hablaré acerca de los 8 aspectos fundamentales, los 8 requerimientos éticos que todo proyecto de investigación clínica debe contemplar y que nosotros, como usuarios de la investigación clínica, debemos también tener en consideración cuando realicemos un análisis detallado de esta evidencia. Planteémonos la siguiente pregunta. ¿En qué se basa la ética de la investigación clínica? ¿Es en el consentimiento informado? ¿En los 10 mandamientos? ¿En la revisión por comités de bioética o ética en investigación? ¿En la revisión que lleva a cabo el comité de investigación como tal? ¿En cumplir con los acuerdos de Nuremberg, Helsinki y Belmont, que casi siempre aparecen en los protocolos de investigación? ¿En el cumplimiento con las leyes y acuerdos nacionales e internacionales? ¿O en todas las anteriores? ¿Cuál es la regla en común que nos permite determinar si un trabajo de investigación es ético? Hay autores que dicen que la regla de oro es suficiente, es decir, amad al prójimo como a uno mismo. Los reglamentos de los comités de ética en investigación quizá son a los que más nos apegamos actualmente, aunque hay autores que alegan que apegarse a lo que dictan los 10 mandamientos ajustados al siglo XXI también es válido y evidentemente hay que tomar en cuenta que hay leyes y normas federales, nacionales e internacionales que hay que seguir. Pero consideremos el siguiente caso. Una mujer de 46 años tiene un déficit psicomotriz, es posmenopáusica y tiene un carcinoma lobulillar in situ en mama. Los cuidadores de la casa de día, que tienen la potestad legal sobre la paciente, la quieren enrolar en un ensayo aleatorizado de raloxifeno contra tamoxifeno para la prevención de cáncer mamario en pacientes con riesgo. Y cumple criterios de ingreso, pero no es capaz de firmar el consentimiento informado. El investigador quiere que el comité de ética reconsidere los criterios de selección del ensayo. Y la pregunta que se plantea ante el comité de ética en investigación es la siguiente. ¿Es ético enrolar a un paciente mentalmente incapacitado en un ensayo clínico fase 3 de un agente quimioprofiláctico? Este caso nos obliga a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesaria la aplicación de lineamientos y reglamentos éticos para la investigación en humanos? La respuesta se basa en motivos históricos y, por supuesto, motivos éticos. En 1747, un autor apellidado Lynn evalúa 6 diferentes intervenciones en 12 marineros que sufrían de escorbuto. Años después, en 1776, Robertson hace una observación sobre el uso de corteza para el tratamiento de fiebre continua en marinos a bordo de un barco que se llamaba Juno. En 1847, Semmelweis en Austria usa cal clorada como antiséptico para prevenir la fiebre puerperal. Y en 1898, Fibiger trata a pacientes aleatorios con suero antidiftérico en busca de controles adecuados. Posteriormente, ya en el siglo XX, en 1917, Goldberger compara intervenciones alimentarias en 2 orfanatos para el tratamiento de la pelagra. En 1931 se lleva a cabo el primer ensayo aleatorizado y cegado para la evaluación del uso del oro como tratamiento de la tuberculosis. En 1934 el primer estudio multicéntrico en Gran Bretaña para evaluar el tratamiento de la neumonía mediante suero se lleva a cabo en Londres, Edimburgo y Aberdeen. En 1938 se hace el primer uso de placebo como grupo control en la evaluación de vacunas antigripales.
y 10 años después, en 1948, se lleva a cabo el primer ensayo aleatorizado controlado con placebo, evaluando el uso de streptomicina para el tratamiento de la tuberculosis. Todos estos son ejemplos de evidencia científica que consideró la ética de las intervenciones sobre la población a la que se estaba estudiando. La primera mención sobre el consentimiento de un paciente para que se lleve a cabo una intervención fue en un caso inglés en 1767, Slater v. Baker and Stapleton, en donde se demandó a dos médicos por prefracturar un hueso debido a que, basados en la evidencia, parecía que fue impropio por parte de los cirujanos el desunir el callo óseo sin el consentimiento del paciente, debido a que esa era la ley de la cirugía en ese momento y el uso habitual. Previo a 1900, existían algunos argumentos sobre la importancia del consentimiento. En 1892, Cole inyecta a pacientes con cáncer para inducir erisipela de manera artificial y describe cómo, al iniciar el procedimiento en un paciente con sarcoma, tras algo de deliberación, este consintió y la intervención comenzó. En 1897, Sanarelli afirma descubrir una vacuna para la fiebre amarilla e infecta a 5 pacientes con fiebre amarilla. Al año siguiente, William Osler lo condena. El inyectar un veneno de gran virulencia deliberadamente a un ser humano, dice, a menos de que se obtenga el permiso del individuo, o solo es ridículo o es criminal. En 1900, el Consejo de Fiebre Amarilla es establecido en Estados Unidos y al año siguiente Walter Reed propone que la ética de la investigación requiera autoexperimentación, consentimiento por escrito en otros sujetos, pago, restringirse a adultos y usar la frase con el amplio consentimiento del sujeto en todas las publicaciones médicas. Es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se replantea de manera seria la ética de la investigación médica en los juicios de Nuremberg y la formulación del Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg contiene ciertos principios básicos que deben ser observados para satisfacer conceptos morales, éticos y legales. El primero y más extenso de los principios afirma que el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Pero una limitación del Código de Nuremberg es que el consentimiento informado no hubiera convertido en éticos los experimentos realizados sobre humanos por parte de los nazis. El código confunde el problema, y el problema es que, en el caso de los médicos nazis, existió coacción y el riesgo-beneficio era poco favorable para el sujeto. En 1964 se emite la Declaración de Helsinki de la Organización Mundial de la Salud, con 22 recomendaciones que fungen como guía para todos los médicos involucrados en investigación en humanos. Desde entonces ha sido revisada 5 veces, la más reciente en 2000. En 1966, Beecher, en el New England Journal of Medicine, delinea 22 ejemplos en los que a los pacientes nunca se les explicó satisfactoriamente el riesgo al que se estaban exponiendo, siendo obvio que a cientos más se les ha expuesto sin que supieran que eran sujetos experimentales, a pesar de las graves consecuencias que pudieran sufrir. Entre los 22 ejemplos de Beecher se encuentran impedir el acceso a antibióticos a hombres con fiebre reumática, la inyección de células cancerígenas vivas a pacientes en un asilo de ancianos, el trasplante de un melanoma de la hija a la madre, quien murió 18 meses después. Un ejemplo mencionado frecuentemente es el experimento de Tuskegee que se llevó a cabo en Alabama en 1932. Este se llevó a cabo en 400 hombres afroamericanos con sífilis y 200 controles. Pero los pacientes fueron activamente impedidos de acceder al tratamiento con penicilina. Y en 1969, cuando la CDC revisó el experimento, optó formalmente por continuar con el estudio, hasta que en 1972 los reportes en la prensa obligaron al gobierno norteamericano a detenerlo. 74 sujetos seguían vivos. 100 pacientes ya habían fallecido por complicaciones de sífilis. El experimento de Tuskegee obligó a formar una comisión nacional que elaboró el reporte Belmont, que definió 3 principios éticos para la investigación: respeto al individuo, beneficencia, justicia. Y asimismo institucionalizó a los comités de ética en investigación.
La investigación clínica desarrolla conocimiento generalizable que mejora la salud del sujeto e incrementa el conocimiento sobre la enfermedad. Los sujetos que participan en la investigación clínica son el medio que asegura que el conocimiento sea generalizable. Como tales, se pueden explotar estos experimentos, es decir, se puede usar como instrumento para el beneficio de otros. Pero los requerimientos éticos son una herramienta para minimizar la posibilidad de explotación del sujeto. Los lineamientos éticos que más utilizamos a la fecha son el Código de Nuremberg de 1947, la Declaración de Helsinki de 1964 y sus múltiples revisiones, el Reporte Belmont de 1979, el reporte del Council for International Organization of Medical Sciences de 1982 y la Regla Común de 1991. Todos los lineamientos se han desarrollado en respuesta a un problema, es decir, han nacido del escándalo, y responden a una controversia sin proveer un marco sistemático. Debido a ello están frecuentemente incompletos o se contradicen entre sí. Para evitar esta reacción a los problemas éticos que van sucediendo, hay que tomar en consideración 8 requerimientos esenciales. La sociedad colaborativa es el primero. Para ser ética, la investigación clínica debe involucrar a la comunidad en la que se desarrolla. Esto requiere participación comunitaria en la planeación, conducción y supervisión de la investigación e integración de los resultados al sistema de salud. Evitar la suplantación de los servicios de salud existentes. Compartir las recompensas del trabajo de investigación con la comunidad. Y los mecanismos para lograr esto son asesoría comunitaria, grupos de pacientes o asesores científicos externos y agencias financiadoras. El segundo es el valor social. Para ser ética, la investigación clínica debe conducir a mejoras en la salud o avances en el conocimiento generalizable. Y se debe considerar como la investigación que mejorará la salud a los participantes en el estudio, a la comunidad en la que se lleva a cabo y a la comunidad global. La investigación sin valor incluye estudios que no son generalizables, que son réplicas de otros estudios o investigación que no se disemina. El tercer requerimiento es la validez científica. La investigación se debe conducir de manera metodológicamente rigurosa y de forma práctica. Para ser ética, la investigación debe producir datos confiables y válidos que puedan ser interpretados. La investigación inválida incluye estudios sin el poder suficiente, estudios con desenlaces, instrumentos o pruebas estadísticas sesgadas, así como estudios que no alcanzan el tamaño de la muestra. Otro requerimiento es la selección justa de los sujetos. Los objetivos del estudio y no la vulnerabilidad ni el privilegio deben guiar los criterios de inclusión y las poblaciones blanco. La reducción del riesgo y la promoción de la generalización de resultados pueden ser considerados. No se debe seleccionar grupos por conveniencia. No se pueden excluir grupos sin un motivo científico. El incremento en el riesgo sí es motivo para excluir a ciertos grupos, y no se debe seleccionar únicamente a pacientes privilegiados. Otro requerimiento es el riesgo-beneficio favorable. La investigación debe conducirse consistentemente de acuerdo a las buenas prácticas clínicas. Y se debe evaluar el riesgo en 4 pasos. El riesgo físico, es decir, muerte, discapacidad o infección. El riesgo psicológico, depresión y ansiedad. El riesgo social, la discriminación que puede generar una intervención. Y el riesgo económico, la pérdida laboral. El riesgo-beneficio favorable debe evaluar la probabilidad de daño y la magnitud del daño, e identificar mecanismos para minimizar el riesgo, pruebas diagnósticas adicionales y hospitalizaciones. Debe magnificar los beneficios potenciales para los participantes individuales, considerar beneficios físicos, psicológicos, sociales y económicos al individuo. Considerar solo los beneficios de las intervenciones del proyecto y no los beneficios adicionales por servicios de salud o pagos que no son necesarios para alcanzar los objetivos. Como resultado de la evaluación de 4 pasos, si los beneficios potenciales al individuo son mayores que los riesgos, se puede proceder. Si los riesgos son mayores que los beneficios, hay que evaluar los riesgos contra el beneficio social o el conocimiento adquirido. El siguiente requerimiento es la evaluación independiente. Los investigadores pueden tener múltiples conflictos de interés potenciales. La evaluación independiente del proyecto minimiza estos conflictos y también garantiza que la sociedad no se beneficiará del abuso de personas.
Otro requerimiento es el consentimiento informado. El consentimiento informado garantiza que sea el individuo quien decida enrolarse al estudio y si éste se ajusta a sus valores, intereses y objetivos. Para quienes no pueden ofrecer consentimiento, niños o discapacitados, se puede estar seguro que la investigación conviene a sus intereses. El consentimiento informado consiste de 4 elementos: la competencia del sujeto, la divulgación de información al sujeto, la comprensión por parte del sujeto y la voluntariedad de la decisión. Los lineamientos internacionales obligan al consentimiento informado a contemplar 8 elementos: objetivo y duración de la investigación, los riesgos, alternativas, beneficios, confidencialidad de datos, compensación por lesiones, contactos que puedan contestar las dudas de los pacientes y la voluntariedad y el derecho a retirar el consentimiento informado. Otro requerimiento es el respeto a los sujetos humanos. Los requerimientos éticos de la investigación no terminan con el consentimiento informado. Deben incluir la protección de la confidencialidad, permitir el retiro del consentimiento informado, proveer de información nueva siempre que ésta surja, vigilar el bienestar del sujeto e informar a los sujetos de los hallazgos del estudio. Estos 8 requerimientos éticos son necesarios y esenciales para conducir éticamente a la investigación clínica. La evaluación independiente y el consentimiento informado son parte del proceso que garantiza que se cumpla con ciertos valores y hay pocas excepciones que permitan evitar este proceso. Puede generarse conflicto. Lo que es justo para la selección de sujetos puede incrementar el riesgo. Lo que mejora la validez científica puede incrementar el riesgo. Lo que es necesario para respetar a los sujetos enrolados u obtener consentimiento informado puede comprometer la validez científica del estudio. No existen fórmulas para resolver estos conflictos. Se debe ajustar el diseño de la investigación para cumplir con lo requerido desde la perspectiva ética, es decir, obtener un balance. Es importante ser claros en lo que se está llevando a cabo y explicar el por qué. Y se puede tener enfoque diferente, pero igualmente ético. La implementación de los requerimientos requiere de experiencia por parte de los revisores, investigadores educados y entrenados, y un comité de ética en investigación que incluye investigadores, estadísticos, expertos en ética y legos. Estos requerimientos son universales, aplican a investigadores a nivel global, pueden ser adaptados a las circunstancias locales de salud, economía, cultura y tecnología, y el riesgo de enfermedad afecta la evaluación del riesgo-beneficio. Pero regresemos al caso clínico que nos planteamos inicialmente. ¿Es ético enrolar a un paciente mentalmente discapacitado en un estudio aleatorizado fase 3 de quimioprevención? ¿Es ético enrolar a la paciente en un estudio aleatorizado para determinar cuál de las 2 terapias hormonales es mejor para prevenir el cáncer con la menor cantidad de efectos secundarios? Haciendo énfasis en el consentimiento informado, la paciente no puede consentir. Hay muchos pacientes que sí pueden enrolarse en este estudio y esta paciente no es esencial para el estudio. Una conclusión sería que los investigadores centren sus esfuerzos en enrolar pacientes que sí sean capaces de consentir. Pero si hacemos énfasis en el riesgo-beneficio y en el valor social, el consentimiento informado no es un requerimiento absoluto. El riesgo-beneficio para la paciente es positivo. A la paciente se le ofrecerá el mismo estándar de cuidado dentro y fuera del estudio, pero dentro del mismo contribuirá al conocimiento médico. Siempre y cuando los pacientes con incapacidad mental no sean un blanco injusto del estudio, esta paciente puede ser enrolada. Si hacemos énfasis en la selección justa de pacientes, negarle a la paciente el acceso al estudio sería injusto. La paciente es elegible y tiene el mismo riesgo-beneficio que los otros participantes. El único motivo para excluirla no está relacionado a la ciencia de la enfermedad, sino a su condición mental, y esto se puede considerar discriminación. El tema de ética en investigación es extenso y controvertido. Aquí he tratado de mostrar los aspectos más generales sobre lo que se debe considerar por parte de un comité de ética en investigación cuando se revisan protocolos de investigación clínica, pero es útil para quienes leemos la evidencia generada conocer cómo se debe llegar a estas conclusiones desde la perspectiva ética y así tener una mejor idea de cómo encaminar nuestros esfuerzos cuando lo aplicamos individualmente en nuestros pacientes. Gracias por escuchar. Recuerden calificar este episodio y los demás en la plataforma de iTunes y también en la página web tucua.podbean.com.
Su retroalimentación es muy importante para continuar enriqueciendo el contenido de este podcast. Agradezco su atención y hasta el siguiente episodio.